Muy buenas noches, mis queridos oyentes. En este precioso día damos gracias a Dios por la gran oportunidad que me brinda de volver a estar con ustedes. Es una bendición estar con ustedes para hablar acerca de por qué los cristianos debemos celebrar el mayor acontecimiento que ha sucedido en la historia de la humanidad. Muy bien, entonces les invito a que estén conmigo y permanezcan este tiempito para traerles especialmente este tema. ¿Cuáles son las profecías cumplidas en nuestro Señor Jesucristo? Esta es la certeza que nos dan las Escrituras, la confirmación la confirmación tanto de lo que hay en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a ver el cumplimiento de la palabra profética acerca del nacimiento del Mesías. Es tan interesante saber que en este momento nosotros, al conmemorar el acontecimiento más grande de la historia, los creyentes no celebramos una fecha de ninguna manera. No importa la fecha, los tiempos o las sazones. Nosotros celebramos un acontecimiento y este es el acontecimiento más grande de la historia que cambió el curso de la humanidad. Esto es importante porque entre los académicos y entre las muchas personas hay discrepancias, no hay acuerdos en cuanto a la fecha exacta del nacimiento de Jesús, pero entre ellos no hay duda que en algún momento, por supuesto, tenemos que celebrar el acontecimiento más grande de la historia y reconocer que realmente Jesús nació. Muy bien, en cumplimiento a toda la palabra profética. Si hablamos de un hecho histórico, es importante que los creyentes conozcamos cuáles profecías se cumplieron con el nacimiento de Cristo. Por ejemplo, el registro del Nuevo Testamento registra el cumplimiento de muchas profecías de los evangelios y menciona a muchas de ellas. Y yo voy a ir mencionando primeramente las profecías que se cumplieron en Jesús, anunciando las del Antiguo Testamento cumplidas en el Nuevo Testamento. Primeramente veamos profecías cumplidas descritas directamente por el Nuevo Testamento. Por esta palabra por directamente me refiero a un personaje del Nuevo Testamento que citó y especialmente puede ser a la profecía, el evento, una sola frase que él expresaba y decía para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Así escribieron los santos hombres de Dios, la profecía cumplida para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Por ejemplo, tenemos Isaías. Isaías profetizó que la Virgen concibiría, daría a luz a un hijo varón y lo llamaría Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y es tan importante saber cómo Isaías, por lo tanto, dice, el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ahora, Lucas registra también que María indicó ser virgen. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por ejemplo, Mateo confirma que la profecía se cumplió cuando María dio a luz a Jesús y su nombre significa el Salvador. Todo esto sucedió, dice Mateo, para que se cumpliese, dice, lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Miqueas profetizó que en Belén nacería el gobernante eterno de Israel. Y esta profecía dice, pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y ahí tenemos también un montón de profecías más cumplidas en Jesucristo. Cuando los sabios del Oriente llegaron a Jerusalén preguntando acerca por el rey de los judíos que había nacido, Mateo confirmó que los sacerdotes y los escribas de Jerusalén respondieron a Herodes, quien les preguntó, ¿dónde nacerá el Mesías? ¿Dónde está escrito? Y entonces le relatan la profecía de Miqueas. Por eso dice, cuando lo oyó Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él cuando llegaron los sabios del Oriente a visitar a Jesús. Entonces el rey se reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde
dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará Israel. Qué poderosa la palabra de Dios para que tenga su cumplimiento. Aleluya. Oseas también profetizó que Dios llamaría de Egipto a su hijo. Así dice Oseas 11:1. Y yo no me estoy enfocando en este momento especialmente, por ejemplo, ¿qué tiempo fue que llegaron los magos? Jesús ya tenía 2 años. No, estoy concentrándome en las profecías dichas en el Antiguo Testamento, profetizadas de antemano en el Antiguo Testamento y cumplidas en el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Cuando Israel era niño, dice Oseas, yo lo amé. Y de Egipto, dice, llamé a mi hijo. Ahora bien, Mateo también registra el cumplimiento de esta profecía cuando narra que José y María y el niño Jesús volvían de Egipto a donde habían huido de Herodes por la matanza de los niños. Y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor, que habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Se da cuenta cómo la profecía cumplida en Oseas cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo? Y ahora Mateo registra esta profecía cumplida. En Jeremías también, Jeremías profetizó de la muerte de los niños en Belén. Así dice el Señor, se oye una voz en Rama, lamento y llanto amargo, Raquel que llora por sus hijos. Muy bien, rehúsa ser consolada por sus hijos que ya no existen, dice aquí. Ahora bien, Mateo interpreta que esta se trata de la muerte de los niños que ordenó Herodes mandar a matar cuando se sintió burlado por los sabios. Herodes al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que habían averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, se oyó una voz en Rama, llanto y gran lamentación, Raquel que llora por sus hijos y que no quiso ser consolada. Muy bien. Y aquí Mateo, como dije, interpretó la frase también en el capítulo de Isaías 11, versículo 1. Veamos un poquito Isaías 11, versículo 1. También habla acerca de un retoño. Aquí vemos el retoño, dice, ¿quién será este retoño? Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces. Muy bien, y luego tenemos en Mateo capítulo 2:23, cuando llegó, dice, vivió en una ciudad llamada Nazaret. Muy bien, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, él será llamado Nazareno. Y ahora bien, como una alusión a que el Mesías nacería como un ser humano y que residiría en una ciudad llamada Nazaret, y por eso sería llamado Nazareno, aunque también tenemos otro punto por qué se lo llamaba Nazareno a Jesús, que no es el momento de hablar ahora. Y este juego de palabras hebreas de la misma raíz se relaciona entre retoño y Nazaret. Ahora bien, déjeme decirle algo. Allá en Nazaret, he estado unas cuantas veces en el mismo lugar, en Nazaret, en Israel, visitando Judea, Jerusalén, Samaria, Galilea, los lugares donde Jesús visitó, donde Jesús predicó el evangelio, en aquellos lugares donde Jesús alcanzaba a las multitudes y les daba de comer. Pero me llamó mucho la atención cuando visité Nazaret, cuando visitamos Nazaret, la guía nos decía, esta era una ciudad en tiempos del primer siglo muy contenciosa. ¿Por qué era contenciosa este pequeño pueblo de Nazaret? Porque justamente había fuentes de aguas, y donde hay fuentes de aguas, allí justamente es donde había los pozos, donde las mujeres salían a tomar el agua, a coger el agua para llevar a sus hogares. Y allí donde se reúnen justamente mujeres, había un poquito de discusión, contiendas y peleas y todo aquello. Pero ahí en ese pueblo contencioso, específicamente en Nazaret, había una mujer temerosa de Dios, y en este caso yo a María debemos respetarla, no adorarla,
porque ella es la madre de Jesús, no es la madre de Dios, como muchos dicen, sino el instrumento escogido que Dios escogió. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pusiera esa semilla que sería para que vendría el Salvador del mundo. María, esta mujer, está esperando también la venida del Mesías. Y el ángel de más alto rango, Gabriel, llega a ese lugar contencioso. ¿Se da cuenta? Aún en ese lugar contencioso hay una mujer devota, fiel a Dios, donde el ángel que está frente a la presencia de Dios llega a darle el nacimiento o la profecía de que se cumplirá especialmente y ella engendrará por obra y gracia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vendrá y reposará sobre ella para engendrar al Hijo de Dios. Ahora bien, luego vamos a explicar un poquito más el tema del nacimiento. Ahora, profecías cumplidas descritas indirectamente por el Nuevo Testamento. Con la palabra indirectamente me refiero al evento sobre el nacimiento de Cristo que un escritor del Nuevo Testamento registra en una profecía cumplida, aunque el redactor no lo indique. En este aspecto, por ejemplo, veamos un poquito lo que especialmente Pedro habló en Hechos capítulo 2, versículo 31. Dice, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Hechos capítulo 2, 31. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas o debilidades, sino uno que fue tentado en todo, dice, en todo como nosotros, pero sin pecado. El Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así que, ¿qué Mesías no vendría? El Mesías vendría sin corrupción y así desde su nacimiento hasta su muerte y su resurrección fue un hombre perfecto, sin pecado y sin corrupción. Muy bien, y la promesa de Génesis 3:15, cuando la palabra del Dios nos habla de esa promesa que Gálatas 4:4 dice, pero llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, cumpliéndose esta promesa de redención de Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El Mesías iba a vencer a esa serpiente que representa a Satanás. Para esto era necesario que naciese, y esto se cumplió en el nacimiento, muerte y resurrección de Cristo. A lo largo de todo el Nuevo Testamento registran estos eventos, estas implicaciones. Existen los llamados salmos mesiánicos que profetizaron y describieron características o situaciones relacionadas con el Mesías. Salmo 2, Salmo 22, Salmo 110 y muchas otras partes del Antiguo Testamento que hablan en cuanto al tema del Mesías. El Nuevo Testamento registra estos salmos que se cumplieron en Jesús. También Lucas nos habla en el capítulo 1, 31 al 33 dice, y ahora concebirás y en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Qué hermoso! La profecía, especialmente del Antiguo Testamento, cumpliéndose en el Nuevo Testamento. Entonces, el verdadero acontecimiento o el acontecimiento más grande que todo cristiano debe celebrar es la venida de nuestro Mesías. No se trata de fechas, situaciones o fiestas aquí, fiestas allá. Es celebrar el acontecimiento más grande. Y por supuesto, para nosotros es una fiesta cristiana maravillosa celebrar el acontecimiento más grande de la venida de Dios mismo a la tierra en la persona de su Hijo Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12 dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos sobre la obra de tus manos. Ellos permanecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Aleluya. Se da cuenta cómo en estos capítulos, tanto de Lucas como de Hebreos, confirmando el Salmo 22, predijo sobre el Mesías, que este sería grande en gloria, honra y poder, y que esto sería reconocido desde su nacimiento. Por eso debe
debe ser para nosotros el acontecimiento más grande de la historia. Este hecho se cumplió con la llegada también de los sabios del oriente y los pastores que a los quienes los ángeles anunciaron las buenas nuevas de gran gozo. Por lo tanto, no nos pongamos escépticos en no celebrar el acontecimiento más grande de la historia. Por ejemplo, Herodes también reconoció indirectamente el poder del Mesías, nacido porque temió perder su reino e intentó matarlo. Por eso, repito el texto, cuando lo oyó Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores, así cumpliéndose la palabra profética también de Jeremías. Ahora bien, una vez más, este será grande, será llamado hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de su padre David. Aquí Lucas en 1:32 ratificó el Salmo 132:11, donde se afirma que el Mesías vendría de la simiente de David. Tenemos el Salmo 132, lo repito, el Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De su descendencia o de tu descendencia pondré sobre tu trono. Qué precioso. Cómo el cumplimiento de la palabra es tan eficaz. Hecho que también registran la genealogía de Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3 también en otros pasajes de los evangelios se le llama el hijo de David. Y los que iban delante lo reprendían para que se callara. Y esto se habla de un ciego que decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí, como dije, Lucas, Juan y Timoteo también confirman que el niño nacido tendría naturaleza divina, como profetizó Isaías, ya que los atributos que se le reconocen en él no podrían tenerlos ningún otro ser humano. Admirable, consejero, leamos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre el reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos ha dicho o hará esto. Ahora bien, ¿se da cuenta usted, mi querido oyente, mi querido hermano, si me escucha o cualquier amigo, cómo la palabra de Dios se ha ido cumpliendo y todavía tendrá que cumplirse para su segunda venida? En Lucas lo registra: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y lo puse el texto repetido para que pongamos énfasis al cumplimiento profético. Y Juan capítulo 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Timoteo, primera de Timoteo 3:16, el apóstol recibe esta palabra inspiradora y revelada. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice la palabra. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y está hablando aquí, Dios fue manifestado en carne. Tenga muy en cuenta ese texto. Muy bien, entonces aquí Lucas ratifica la profecía de Isaías también, donde el profeta declara que el reino del Mesías será eterno. Aleluya. Y aquí habla, su reino será eterno, será eterno. Apocalipsis atestigua y profetiza este hecho innegable en la escatología bíblica. Y desde Génesis hasta Apocalipsis vemos el cumplimiento de la palabra profética. Las profecías y cumplimientos son parte de la enorme lista de evidencias que respaldan la veracidad indiscutible de las escrituras y ratifican que Dios está detrás de cada evento narrado en ellas. Por lo tanto, no podemos pasar por alto el acontecimiento más grande de la historia, que Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito lleno de gracia y de verdad. Lo expresa Juan. Así también revela que existe un hermoso plan de redención para la humanidad y que Dios está presente con obra, propósito, aleluya, y que nada está fuera de su control.
Alrededor del nacimiento de Cristo hay doctrinas esenciales que debemos creer, como la doctrina del nacimiento virginal de Cristo. Además, debemos comprender los propósitos que revisten la llegada de Cristo a la tierra, que no me da tiempo de expresar todo esto. Él vino para revelar a Dios, redimir a la humanidad y representar o presentar el camino al Padre por medio de la fe. Él es el único, Jesús, el único camino al Padre. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, expresó Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. No olvidemos que el acontecimiento más grande de la historia, o como muchos otros pueden llamarle Navidad, no podemos nosotros los cristianos decir, la fecha se celebró el natalicio de tal o la fiesta pagana. Olvídate de eso, querido hermano, querido amigo. Celebremos nosotros el acontecimiento más grande, estudiando la palabra profética y el cumplimiento por el cual el Señor envió a su Hijo. Por lo tanto, este acontecimiento inicia no solamente en Génesis, sino desde antes de la fundación del mundo. Dios lo tenía planeado, rescatar a la humanidad, porque Él sabía que la humanidad iba a pecar. Así que comenzamos con Génesis, cuando inicia la creación, y luego termina con Apocalipsis, que ese ser majestuoso se camina por cada página del libro, el libro de Dios. Por lo tanto, el acontecimiento histórico no es un acontecimiento aislado, sino que es el punto de inflexión donde la humanidad quedó marcada por el nacimiento más bello de todos los tiempos, porque ahí la esperanza para todos los pecadores, es decir, para toda la humanidad, porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, consejero, admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. Ahora, quiero que entienda un poquito. Yo sé que por allí muchos hablan y dicen, bueno, los cristianos no debemos celebrar la Navidad. Y no le dije que me quiero meter en ese tema. Simplemente quiero que analicemos algunas cosas interesantes y maravillosas acerca del nacimiento de Jesús, ya que le he dado todas las profecías. Bueno, en este punto, no todas, una parte, mejor dicho, de todas las profecías que se hablan del Mesías, una parte, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque hay muchísimas más profecías. Ahora bien, cosas que en su mayoría se han perdido debido a la tradición, debido a que muchos se han preocupado más de cómo el mundo celebra la Navidad. Pero es el momento oportuno de hablarles de ese acontecimiento más grande y hablarles de la verdadera Navidad. ¿Y qué significa la palabra Navidad? Por ejemplo, en inglés es Christmas, ¿ok? Y la palabra Cristo, recuérdese, es la traducción de la palabra hebrea Mesías, que significa el ungido. Por lo tanto, cuando hablamos de Cristo, hablamos del ungido y su unción. La palabra Mesías es la palabra hebrea, de ahí tradujeron la palabra Cristo en el idioma hebreo, la cual es el ungido. La palabra más significa celebración, así que la palabra compuesta, Christmas, así más o menos, o como le han traducido Navidad, y no me malinterprete, por favor, significa la celebración de quien está ungido con el poder de Dios, con el poder, con el poder de Dios, perdón, para destruir y remover toda carga. Con un propósito vino Jesús a la tierra. El significado profundo del nacimiento de Jesucristo es bien importante para cada persona que existe aquí en la tierra, y especialmente ahora que usted es cristiano. Personas en todo el mundo han escuchado la historia del nacimiento de Jesús, pero ¿alguna vez se ha preguntado si esta historia tan conocida tiene más implicaciones de lo que imaginamos? Hay muchas personas que la minimizan y otras la escandalizan, pero no valoran especialmente lo que ya la Biblia registra, el nacimiento de Jesús en detalle. ¿Tiene este acontecimiento un significado más profundo para usted como cristiano? Vamos a ver a lo largo algo del significado, del nacimiento de Jesús, después de haberle dicho todas las profecías. Hasta aquí, no todas, sino todas en mi programa, en este momento. Incluso dar un vistazo del verdadero significado le va a aumentar su amor por Jesús y elevar su adoración hacia Él. Inclusive muchos que quizá no lo conocen todavía, no lo han aceptado como su único Salvador personal, no han aceptado como su Redentor, su
Mesías, como su Dios, su Rey. Hoy es el tiempo, ahora es el tiempo, ahora es la oportunidad, querido amigo, profetizando en el Antiguo Testamento y cumplido en el Nuevo Testamento. Como dije antes, leímos algunas profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Aproximadamente 700 años antes de Cristo se registró esta profecía que dice Isaías 7:14: el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahora bien, ¿qué significa esa palabra, Emmanuel? Emmanuel es Dios con nosotros, aleluya. Estando, dice también, desposada María, dice Mateo, la madre, o sea, su madre con José, antes que se juntase, se halló que estaba en cita por obra del Espíritu Santo. Tanto María como José juegan un papel muy importante. Fueron hombres devotos, creyentes en el Mesías, que le creyeron, especialmente María, cuando ella confesó: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Por lo tanto, también lo reconoce como Mesías. Cuando ella en el Lucas capítulo 2 expresa su magnífica, y ahí expresa: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El nacimiento de Cristo procedió directamente del Espíritu Santo, y pensando él, ¿quién José, este hombre temeroso de Dios? Recuérdese que en el compromiso judío, el estar comprometido ya era como estar al mismo tiempo casados, pero todavía no vivían juntos. Era un compromiso ya casi legal. Por lo tanto, dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor. ¿En qué? En esto, en dejar a María. Porque imagínate verla embarazada sin todavía haber tenido una relación íntima con ella. Claro que todo hombre se va a preocupar. Pero Dios le manda un ángel a José y le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Su fuente fue el Espíritu Santo y su elemento era divino. Por medio de la Virgen María, la llamamos Virgen porque ella todavía no conocía varón. Él se vistió de carne y sangre y tomó la naturaleza humana, tomando la semejanza de carne, como nos habla Romanos, la semejanza de hombre, dice Romanos. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Con un propósito vino Jesús a este mundo, con el propósito de redimir a esta humanidad caída. Por eso el nacimiento de Cristo es muy importante. Y ahora en Filipenses capítulo 2:7 dice, la Nueva Traducción Viviente: en cambio renunció a sus privilegios divinos. ¿Quién? Jesús. Adoptó la humilde posición de un siervo. Otra Biblia dice un esclavo, y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. ¡Qué poderoso! ¡Qué amor tan grande! Aunque Jesús nació como un niño en carne y sangre, su fuente fue el Espíritu Santo, porque fue Él el que puso la semilla. Dice, porque lo engendrado en ella del Espíritu Santo es. Dios engendró en María mediante su Espíritu. Una vez realizada la concepción, Él nació con naturaleza humana para ser un Dios hombre y así poseer tanto divinidad como humanidad. Este es el origen de Cristo. Por lo tanto, este es el origen, y este es la razón por la que debemos celebrar el acontecimiento más extraordinario de la historia: la venida del Mesías, la venida de un redentor al mundo para salvar a esta humanidad perdida. Tanto en los versículos capítulo 1 y 18 y 20 de Mateo nos habla de la promesa extraordinaria. Nos muestra que el nacimiento de Jesucristo no fue de ninguna manera el nacimiento ordinario de un hombre ordinario. Fue extraordinario, fue sobrenatural, encarnación de Dios mismo. El nacimiento de Jesús fue el nacimiento de un Dios hombre, una persona maravillosa que trató, que tanto divina como humana. Aleluya. Y ahí tenemos a Jesús y Emmanuel. Tanto en Mateo 1, 21 al 23 nos dice dos nombres de esta persona
Jesús y Emanuel, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen estará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Traducido es Dios con nosotros. Y ese es el verdadero, o diríamos el acontecimiento más grande que los cristianos debemos celebrar: la venida del Mesías, el Emanuel, Dios con nosotros. Son dos nombres excelentes que están llenos de significado para nosotros. Y vamos entonces a ver estos nombres. Jesús es el equivalente en griego del nombre hebreo Josué o Yeshua, el cual significa Jesús el Salvador o la salvación de Jehová. Él es nuestro Salvador, Él es su Salvador si ya Jesús ha nacido en tu corazón. Por lo tanto, Jesús no solo es un hombre, sino Dios mismo, y no solo Dios, sino Dios con nosotros, aleluya. Así que Él es nuestro Salvador, Él también es nuestro Josué, aleluya, aquel que nos introduce especialmente a esa vida de plenitud, a esa vida que necesita cada persona, ese hueco que cada persona tiene dentro de sí, que clama un Dios. Y cuando Cristo viene a nuestro corazón, aleluya, reconociéndolo como nuestro único Salvador personal, reconociéndole que hemos pecado delante de Él y que nos arrepentimos de nuestros pecados, porque desde Adán comenzó la rebelión, la separación del hombre. Adán pecó y se separó de Dios. Y en el momento que Dios da esa promesa de redención en Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer enviaría un Salvador. Y por eso es que los creyentes, aleluya, y los que todavía están por venir a Cristo, debemos celebrar el acontecimiento más grande. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Por lo tanto, Jesús fue el nombre que Dios le dio, mientras que Emanuel significa Dios con nosotros. Fue como los hombres le llamaron. Jesús, el Salvador, es Dios con nosotros. ¿Quieres saber quién es Jesús? Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, Dios con nosotros. Aleluya. Él es Dios también, es Dios encarnado para morar entre nosotros. Él no solo es Dios, sino Dios con nosotros. Ahora bien, quizás otras religiones lo consideran como un gran profeta o estudian como el Jesús histórico solamente, pero nosotros sabemos que es el Hijo de Dios, Cristo como el propio Emanuel. No solo estuvo con nosotros cuando vivió en la tierra, sino es también ahora está con nosotros, dentro de nosotros, porque Él nos ha dejado su Santo Espíritu, para que el Espíritu Santo, cuando Él, antes de ascender al cielo, dijo: me voy, pero no les dejaré huérfanos, les dejaré un consolador. Y la palabra consolador en el idioma griego es paracletos. Paracletos significa no solamente consolador, sino abogado, defensor, maestro, guía, consejero. Nos dejó todo. Y no solamente un consejero que te aconseja: bueno, todo va a estar bien. Bueno, está buena estas palabras, pero va más allá, porque es el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, Jesús a través de su Santo Espíritu y Dios Padre ayudándonos aquí en la tierra mientras estamos esperando su venida. Y la promesa más grande que nos ha dado es estar con nosotros. Por eso Mateo 18:20 dice: pues donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo. Él está con nosotros, en nosotros, dentro de nosotros, por medio de su Santo Espíritu. Y Mateo nos da, cuando habla y nos dice: id y predicar el evangelio a toda criatura, pero también dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué promesa tan grande! Por eso, querido amigo, si tú me estás oyendo y todavía no tienes o no has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, reconociendo que todos hemos pecado, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos envió un Salvador, y nos dio ese regalo más precioso. Por eso la Navidad, nuestro Salvador, Jesús, es el Emanuel, el Dios con nosotros.
todo el tiempo cuán reconfortante, cuán lindo, cuán maravilloso es y cuán alentador es, aleluya, saber que Él está con nosotros, nos salva y está con nosotros para siempre. Nos ha prometido: y estaré con vosotros para siempre. Para salvarnos, Dios hizo algo asombroso. Por eso es el acontecimiento más grande. El Dios eterno llegó a ser hombre accesible, vivió una vida perfecta y sin pecado en la tierra entre la humanidad. Qué hecho tan misterioso, tan maravilloso, cómo Dios hombre realizó y alcanzó, se hizo hombre y habitó por amor, aleluya, con nosotros, aleluya. Pero eso no fue todo. Cuando creemos que en Él la recibimos como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Señor resucitado, aleluya, el Espíritu vivificante de Él viene a morar con nosotros, aleluya, para estar siempre hasta que Él venga en su retorno, porque esperamos su venida, mi querido amigo, esperamos la venida de Cristo. Usted está listo para que llegue el tiempo en que venga el Señor a recibir a ese pueblo que lo ha amado, que lo ha recibido como su único Salvador personal. Este es el verdadero propósito de la Navidad, reconocer que Jesús vino al mundo para darnos salvación y vida eterna. Aleluya. Debemos nosotros, ahora más que nunca, en este tiempo difícil que vive el mundo, donde hay mucha, diríamos, ansiedad, depresión, y muchos andan de aquí para allá, sin un propósito, sin una meta en la vida. Este es el tiempo de celebrarlo, pero con Jesús. Reconocer que todas esas profecías tuvieron su cumplimiento en Cristo. Qué hermoso es saber, especialmente, que Jesús vino a este mundo con ese propósito. Por eso, Lucas 2 dice: aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Y sabe una cosa, que prácticamente el empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, porque él era y María eran de Belén. Ellos eran de Belén y justamente, por supuesto, Jesús nació en Belén, Éfrata, y tenían que ir a hacer el censo ordenado por este Cirenio, gobernador de Siria. Imagínense, y María sucedió de que estaba encinta, embarazada, y estaba en los días de su alumbramiento. Muchos creen que José era un hombre adinerado porque no tenía que pagar impuestos. En ese tiempo los pobres no pagaban impuestos, sino los que tenían casas o tenían propiedades o negocios, como quiera que sea. La cosa es que José fue a Belén a empadronarse y a pagar sus impuestos. Muy bien, los versículos que si usted va a Lucas capítulo 2 va a encontrar también, y mientras estaban allí se cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió pañales y lo acostó en el pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Y esto era simplemente y algo sentido común. Había toda la gente que llegaba a Belén, todos los que eran nativos de Belén, y los hoteles estaban llenos y repletos, o los lugares de hospedaje. Recuérdense que María y José, María iba embarazada en su burrito, quizás fue muy lento. Cuando ya llegó al momento ya no había lugar. Pero qué tremendo es saber cómo Dios, llegado el cumplimiento del tiempo, envió a su hijo nacido de mujer. Aleluya, nacido de mujer, cumpliéndose así la palabra profética. Recuérdese también cómo los ángeles vinieron a escuchar, mejor dicho, se les presentó el ángel cuando a los pastores estuvieron. Y los pastores también, esta gente pobre, no iba a empadronarse ni a pagar impuestos. Por lo tanto, estaban en el campo y vinieron los pastores y le dijeron: no teman, que les traigo una nueva noticia, una buena noticia que será para todo el pueblo, motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En ese momento apareció junto al ángel
que les anunciaba, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Entonces ahí está el verdadero acontecimiento por el cual cada persona, cada cristiano debe celebrarlo. Celebrar el acontecimiento más grande, la venida de nuestro Rey y Mesías. Aleluya. Ahora bien, vamos más o menos, como le dije, ya traduciendo la palabra, tanto la palabra Cristo, que es la traducción de la palabra Mesías. Los ángeles estaban celebrando la llegada de aquel que finalmente destruiría las obras del diablo, que por mucho tiempo había tenido oprimido a la humanidad. Una vez que llegó allí a la tierra desde el cielo, la oscuridad no pudo hacer nada más que removerlo. Por eso en Isaías nos habla que Él es el que pudre todo yugo. La unción, el ungido y su unción llegó. Por lo tanto, por eso es el Mesías, que significa el ungido y su unción. Y Cristo, la traducción de la palabra Mesías, el ungido llegó para podrir toda carga, y así lo dice. Por eso esa palabra suena un poquito así, pero no rompe, porque lo que uno rompe puede volver a reconstruir, pero lo que se pudre se desvanece. Por lo tanto, la unción lo capacitó al Señor para romper o para podrir, perdón, todo el yugo del diablo. Por eso cuando estuve en la tierra, Jesús dijo: por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, dice, para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar especialmente el evangelio, dice, para sanar a los quebrantados de corazón, libertar al cautivo, al que estaba oprimido por el yugo del diablo por tantos siglos que Satanás trató de oprimir la humanidad. Ese es el acontecimiento más grande, la venida del Mesías, del ungido y su unción, para quebrar, para podrir todo yugo del diablo y darnos salvación y vida eterna. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Paz en la tierra entre los hombres, los que gozan de su favor. Esto significa que el sacrificio ha llegado, la guerra entre el cielo y la tierra ha terminado. Ahora el regalo está extendido. ¿Quieres recibir la salvación que Cristo te da en esta hora, que Dios nos ofrece por medio de Cristo? Es gratuito, no cuesta nada. Simplemente reconocer que necesitamos un Dios, necesitamos un Salvador. He aquí, dice, aleluya, yo doy buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y en esta noche te digo, he aquí, les doy las buenas de gran gozo, de lo que significa celebrar el verdadero acontecimiento, aleluya, o el más grande de la historia. Dejémonos de fechas y de situaciones que nos hacen perder el verdadero significado de la Navidad. Vamos a la profecía bíblica y veamos el cumplimiento de la venida de nuestro Mesías. Si quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, solamente tienes que reconocerlo, venir arrepentido, que necesitas un Salvador, reconocer que Él vino con un propósito a esta tierra, nació allí en ese pesebre, creció, cumplió el ministerio que Dios lo mandó a hacer, aleluya, y luego de su ministerio, Él dio su vida por ti y por mí en esta cruz del Calvario. Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Es más o menos cuando los esclavos que se venían a América y se veían por cantidades y en filas, y un día un hombre que estaba comprando esclavos, un hombre rico, dice que miró a una pequeña mujer agachada, humillada, encadenada. Cuando llegó, por supuesto, él estaba comprando los esclavos. Cuando llegó, él le dio el documento de libertad y dijo: ahora te compro, pero eres libre, yo he pagado tu precio. Ella no podía entender que este hombre pagó el precio de su libertad. Cristo ha pagado el precio por tu libertad. Él pagó en la cruz del Calvario por la libertad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, por cada uno de nosotros. Él pagó el precio. Él murió en una cruz, pero no se quedó en la cruz. Él resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre para interceder por ti y por mí. Por lo tanto, si quieres aceptar a Jesús como tu único Salvador personal, simplemente cierra tus ojos donde estás y di estas palabras: Señor Jesús, vengo delante de tu santa y bendita presencia. He escuchado tu palabra, las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento cumplidas en Cristo. Señor, vengo a reconocer que necesito un Salvador. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Ya estoy cansado de esta vida miserable que llevo. No quiero vivir más así. Señor, lávame, límpiame
Límpiame de todo pecado. Señor, he escuchado que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y tú me diste salvación y vida eterna. Si vengo y reconozco y me arrepiento que soy un pecador, reconozco, Señor, que he pecado. Perdóname de todos mis pecados. Lávame con tu sangre carmesí. Límpiame de mi pecado, Señor, e inscribe mi nombre en el libro de la vida y te reconozco como mi Salvador, como mi Mesías, como el ungido que vino a podrir todo yugo del diablo. Señor, sé el Salvador de mi vida. Y ahora entiendo por qué debemos celebrar cada persona que conoce de Dios el verdadero, lo que sería el acontecimiento más grande de la historia del mundo, la venida de Jesús, el Hijo de Dios. Ven, Señor, te recibo como mi único Salvador personal, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Amén, muy bien. Entonces, ahora les damos las gracias por la participación y si tienen algunas preguntas, estoy aquí para estar respondiendo con mucho gusto. Muy bien, vamos a ir a ver un poquito las preguntas. Muy bien, porque para la Biblia el acontecimiento más importante es la Navidad. Muy bien, excelente, según lo que hemos acordado especialmente, aleluya, lo que hemos estudiado de acuerdo a las profecías mesiánicas, por supuesto, el acontecimiento más grande de la historia es celebrar la venida de nuestro Mesías, nuestro ungido y su unción, Jesús, el Salvador del mundo. Muy bien. Por ahora, doctora Marcia, gracias por estas grandes palabras, explicación. Tenemos muchos comentarios, no preguntas, pero sí comentarios acerca de la explicación que les estaremos dando su respuesta después de terminar el Facebook Live. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y a la doctora Marcia por darnos esta maravillosa explicación y contexto de la Navidad para los cristianos. Muchísimas gracias, hermana Juliana, que el Señor me bendiga. Entonces terminamos allí. Sí, señora, damos por finalizado el Facebook Live. Muchas gracias a todos los que se conectamos y estaremos pendientes de si se les surge alguna duda a lo largo del tiempo, lo pueden escribir por este medio, se las responderemos. Muy bien. Y queda grabado también para poderlo ver, ¿cierto? Sí, señora, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, y ahí puede quedar grabado para que lo vean las veces que sea necesaria y aprendan y tengan el conocimiento de la Navidad acerca de los cristianos. Muy bien, muchas gracias, hermana Juliana, y también a todos los que nos han visto y los que más adelante verán. Que el Señor les bendiga mucho y los guarde y los proteja. Y espero que hayas dado ese paso tan importante de aceptar a Jesús como tu Salvador si todavía no lo conoces. Bendiciones.